mute y me voy. Y Nico, ¿cómo estás? Todo tranquilo, por suerte. La verdad que ¿Seguís con mucho estamos. laburo? Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad. Y aparte, ahora que bueno, que ya lo venía laburando, a mí no es un golpe el tema de las clases que hay que dar. La verdad que no. Yo lo laburé el día 1 de cuarentena. Sí, Así que imagínate que no, para mí, seguimos laburando con los pibes, ¿viste? vamos, vamos, esa es la actitud. Así que bueno, Eh, no, por suerte hasta ahora, todo bien. Buenísimo eso. Ahí ya arrancamos a transmitir y primero que nada quiero agradecer al docente Nicolás Abreu, que hoy va a estar dando derechos personalísimos. El resto de las clases están grabadas en nuestro Facebook y es importante destacar que el docente Nicolás Abreu es docente en Derecho Civil Loes Pereira perdón, Rivera Pereira y en Rivera contratos Pereira. sí, y en Loes Blanco está en contratos. Hoy va a estar dando una clase de derechos personalísimos. Ya vienen unas clases que son excelentes, repito, están No, grabadas en nuestro Facebook y nosotros como agrupación, como la Centeno, estamos dando este tipo de clases porque consideramos que es necesario tener un repaso de estos temas que son tan fundamentales en nuestra carrera y entendemos que también hay docentes que, que al no haber clases presenciales no están quizás dando clases virtuales y es necesario, consideramos que es necesario este tipo de clases para dar una mano al estudiante. Así que Nico, no te molesto más y cuando quieras. no me molestás, Lucas, al contrario, siempre estás ahí predispuesto y junto con la agrupación. Bueno, buen día a todos. Nosotros hoy nos toca ver clase de Derecho Personalísimos. Estuvimos viendo desde la primera clase de la tutoría, estuvimos viendo fuentes del derecho, después vimos un poquito lo que pasamos por todas las fuentes, explicamos ley, costumbre, fallos plenarios, después vimos persona, dentro de persona vimos la definición de persona, estuvimos hablando un poquito de los fallos que intrometen persona y la concepción en la República Argentina, y empezamos a hablar luego de capacidad, pasamos por toda la bolilla de capacidad en cuanto a la restricción de la capacidad, en cuanto hablamos un poquito de menores, ¿sí? Y bueno, y antes de, hablamos también una clase de derechos subjetivos y yo pateé esta clase de derechos personalísimos posterior a dar capacidad, ¿no? Post capacidad, porque es como yo siempre le doy como ese cierre que tiene que nosotros cuando analizamos estas cuestiones de los derechos subjetivos, tratamos de analizar punto por punto los derechos personalísimos y la incidencia que tienen esta característica de que sean personalísimos estos derechos. En primera medida, porque son per se, es decir, son intuito personae, no se pueden ceder este ejercicio de los derechos y cuando nosotros habíamos visto capacidad, simplemente comenzamos a decir que nosotros todos somos capaces de derecho y capaces de ejercicio. El código me habla en el 22 y en el 23 me dice somos titulares de derechos, podemos ejercerlos y en la bolilla de capacidad me dice que excepto aquellas personas que no puedan, ¿no? Ejercer estos derechos. Y en base a esto, lo que yo siempre recalco y súper importante entender esta cuestión de los derechos personalísimos es que abarca todo el título primero de nuestro Código Civil y Comercial, ¿sí? Y en cuanto a lo que hace a la protección de la persona humana como centro de desarrollo de lo que codificó la comisión redactora, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de los derechos personalísimos, yo les adelanté la primera característica, ¿no? Son intuito personae. Intuito personae significa que nosotros no podemos ceder el ejercicio de estos derechos. Bueno, pero me decís, pero Nico, ¿qué derechos me puedes nombrar que sean personalísimos? Bueno, primero en principal, el derecho personalísimo por excelencia es el derecho a la vida. Nosotros no podemos ceder ese derecho de goce a la vida, ¿no? Hay algunos autores que dicen que el derecho a seguir viviendo es un derecho absoluto, ¿no? Porque justamente nosotros decidimos esa continuidad en la vida, pero ya vamos a meternos en eso. Pero por otro lado tenemos ese ejercicio de esos derechos como
como son, por ejemplo, el reconocimiento de un hijo, que yo no puedo ceder el ejercicio de ese derecho a un tercero para que lo reconozca por mí, aunque se me restrinja la capacidad o aunque sea menor, ¿sí? Por eso se denomina que es personalísimo. La palabra, la terminación ísimo, hace justamente de lo intuito personale. Bueno, pero existen también, me pueden decir, che, Nico, pero existen algunos derechos que si bien son extra patrimoniales, que que son patrimoniales, que se hacen valer en dinero y que no entran en la categoría de los personalísimos por ser patrimoniales. Bueno, yo les digo, sí, yo entiendo de que los personalísimos, hay algunos autores que ya lo vamos a ver, encuentran su clasificación dentro de los extrapatrimoniales. Y dentro de los extrapatrimoniales, como lo definimos, por aquellos derechos que no se hacen valer en dinero o no tienen carácter pecuniario, no tienen valor pecuniario. Entonces, acá yo abro un paréntesis y digo, no, ojo, porque hay ciertos derechos personalísimos que sí son patrimoniales. ¿Se entiende? Que ese rubro que nosotros reclamamos ante el juez por algún daño eventualmente provocado a nuestra persona, se ve reflejado en esto. Y, por ejemplo, también puede ser el testamento, ¿sí? El testamento puede ser justamente ese derecho personalísimo que, ¿sí? Que solamente nosotros podemos ejercerlo. También pueden ser las directivas médicas anticipadas, también puede ser el consentimiento informado. Ya vamos a ver estas cuestiones. Bien. Cuando hablamos de un derecho subjetivo, antes de ver el derecho personalísimo, el derecho subjetivo, acuérdense que nosotros ya lo habíamos visto, si no vayan a las tutorías que la hemos grabado, que hablan de una potestad, una facultad, una prerrogativa que tienen todas las personas para exigir una conducta a un tercero. Este tercero puede ser otro sujeto de derecho, ¿sí? Ya sea persona humana o puede ser una persona jurídica, y esa persona jurídica hasta inclusive puede pertenecer al Estado, ¿sí? Entonces es justamente esa conducta que nosotros exigimos, esa obligación que nosotros exigimos. Acuérdense que las fuentes de las obligaciones son tres, ¿sí? La ley, los hechos ilícitos y los contratos, ¿sí? Cuando hablamos de los derechos subjetivos, es lo mismo hablar del derecho humano. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en esa clase que el derecho humano o el derecho subjetivo es lo mismo? Lo que incide en realidad es cómo lo llamamos. La diferencia es ese marketing que tiene justamente del derecho humano, ¿no? Que nosotros hablamos. Y aparte porque se encuentran regulados en las convenciones internacionales, ¿sí? No se encuentran regulados como derechos subjetivos, se encuentran regulados como la Convención de Derechos Humanos. El reflejo de esto es el 75, inciso 22 de la Constitución. Cuando hablamos de la clasificación de los derechos subjetivos, ¿sí? O de los derechos de los sujetos, se clasificaban en patrimoniales y extrapatrimoniales. Los personalísimos los vamos a poner dentro de los extrapatrimoniales, ¿sí? Porque algunos autores los toman como dentro de esta clasificación. Hay algunos autores que los toman dentro o vendría a ser una categoría extra, de tanto sea patrimoniales como extrapatrimoniales, ¿sí? Entonces, por eso hay algunos autores que ustedes se van a encontrar en sus libros, en sus manuales, que pueden hablar de los patrimoniales, los extrapatrimoniales y luego los derechos personalísimos, ¿sí? Per se, auténticos, sui generis. Cuando hablamos de estos patrimoniales, yo los voy a meter a los personalísimos dentro de los extrapatrimoniales. Porque en el ámbito patrimonial, en nuestro contrato, no se ve reflejado cuando hablamos de los contratos entre vivos o los actos jurídicos entre vivos, no se ve reflejado de manera tan exacta o de forma manifiesta los derechos personalísimos, sino se ven siempre se ven en estos caracteres extrapatrimoniales que se dan, ¿no? Y aparte porque los derechos personalísimos tutelan los derechos extrapatrimoniales, ¿como cuáles? Como la vida, el honor, la imagen, la moral, ¿sí? Ahora ya vamos a ver cuáles son y cómo lo podemos definir y cómo podemos analizar estos personalísimos. Yo les había dicho que los extrapatrimoniales no tienen el valor de dinero y obviamente se reconoce una categoría de forma específica hablando de los derechos personalísimos. ¿Por qué? Porque son intuito personal, ¿sí? Reflejo de esto, ¿cómo está protegido el derecho subjetivo? Bueno, en la Constitución, como yo les dije, los derechos están consagrados en nuestra Constitución y lo que hace también el bloque federal constitucional, ¿sí? Artículo 14 que me habla de todos esos derechos que nosotros podemos ejercer, ¿no? Todo cuando habla de todos los habitantes de la nación, gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio saber, 2 puntos, y ahí me habla, ¿no? De la industria ilícita,
el de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio, hasta inclusive dice la petición ante las autoridades, fíjense, ¿no? Todo esto, la publicación de nuestras ideas sin censura previa, ¿sí? Todos estos derechos están consagrados en nuestra Constitución y obviamente es una categoría que tiene que tener en cuenta que los derechos personalísimos, ¿sí? Si bien se confunden dentro de los subjetivos, son esenciales a la persona. ¿Se entiende? Solamente, primero, ¿desde qué momento? Desde el momento que justamente nosotros somos personas. Cuando voy a hacer una cuestión preliminar, voy a hablar 2 palabritas de esta cuestión. Fíjense que yo ahí puse naturaleza jurídica de los derechos personalísimos. Esto les hablo a mis alumnos de primer año. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza jurídica, siempre es la definición o cómo se va a definir un instituto jurídicamente hablando. Y siempre yo les dije que cuando ustedes no sepan cómo definir, ¿sí?, una palabra o a una cuestión que esté relacionado a lo jurídico, siempre en un parcial está bueno decir, bueno, es un instituto jurídico, ¿sí? ¿Qué es un instituto jurídico? La capacidad, el contrato, el matrimonio, la responsabilidad parental, son instituciones jurídicas. Entonces empiecen a definir de ese lado y sepan que van a entrar con el pie derecho. Cuando hablamos de la naturaleza jurídica es, bueno, dentro del ordenamiento jurídico, la naturaleza jurídica es justamente dónde podemos analizar, desde qué materia, qué rama podemos analizar lo que estamos hablando. En este caso, es el nacimiento de los derechos personalísimos, se extraen de los derechos subjetivos y son extrapatrimoniales. Y estos se definen como aquellos derechos que son esenciales desde el momento en la concepción de ese artículo 19 del Código Civil y Comercial y solamente por el simple hecho de ser persona, ¿sí? Y es fíjense como yo les puse, es una relación íntima y orgánica e integral de la persona, ¿sí? Esa cuestión axiológica que nosotros decimos que es meramente interna de la persona. Bueno, ¿y cómo se encuentran respaldados los derechos personalísimos o cómo nuestro ordenamiento jurídico encubre la regulación de todo su plexo normativo y hace la regulación de los derechos personalísimos? Bueno, primero en principal tenemos la Constitución Nacional. ¿Sí? La Constitución Nacional porque lo reconoce el artículo 14, lo habíamos dicho, y obviamente me habla de que en el artículo 28, cuando van los principios, los derechos, principios y garantías reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Fíjate que el 28 me está diciendo que todos los derechos que me consagra hasta esa parte, la Constitución, que es la parte dogmática, el corazón, no podrán ser alterados por las leyes internas de nuestro país. Perfecto. Entonces me abre un espectro del corazón de la Constitución que estos derechos no pueden ser alterados. Ahora, si nosotros nos vamos al 75, inciso 22, que si bien la Constitución Nacional, ese corazón que nosotros hablamos, más ese bloque federal constitucional que une justamente como un bloque las convenciones internacionales de derechos humanos del 75, inciso 22, justamente me consagra los derechos, ¿sí?, internacionales, en faz o en una faz supranacional, por así decirlo, ¿no? Y justamente tiene que ver con todas estas convenciones que nosotros hablamos o venimos hablando, la Convención contra la Discriminación de las Personas con Discapacidad, la Ley de Niñas y Niñas y Adolescentes, la Ley contra Protección de la Igualdad de Género, ¿sí? Y fíjense que también tenemos que estos derechos, si bien se consagran y son operativos, y ahora ya vamos a ver que esta cuestión de la operatividad de los derechos que se consagra, tenemos las leyes nacionales, esas leyes internas, ¿sí? Esas leyes internas que hacen a la protección de la persona que para el derecho es una persona que necesita una protección justamente por estar en un escalón de desigualdad, ¿sí? Como son los niños, como son los adultos mayores, ¿sí?, como son las personas con discapacidad, ¿sí? Fíjense, en cuestión de igualdad de género, ¿sí?, todas estas cuestiones, como por ejemplo la ley de salud mental, la ley de los niños y niñas, la protección de niñas y niñas y adolescentes, fíjense, ¿no?, en la ley contra violencia de género, ¿sí?, la ley de identidad de género, ¿sí? Fíjense que son todas
la ley de matrimonio igualitario. Fíjense, son todas leyes que hacen esta protección, ¿sí?, de personas que necesitan la protección porque ante la del derecho tienen una presunción de desigualdad o de desprotección. Bien, entonces ya tenemos constituido nuestro bloque normativo, ¿no? Y esto es tan importante porque la Argentina, al incurrir justamente en responsabilidad ante el incumplimiento de algún derecho personalísimo que me consagra la Constitución, la Convención de Derechos Humanos y más lo que vendría a ser las leyes nacionales, al incurrir en la falta de no reconocimiento de algún derecho, incurre en responsabilidad internacional. Fíjate que, como por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño, la Convención contra la Discriminación de la Mujer, ¿sí?, ahí se reconocen todos estos derechos de carácter personalísimo. Cuando nosotros hablamos de los derechos que son, esto seguramente lo habrán visto en Constitucional, lo habrán visto en el CBC, esto les hablo a los alumnos de primer año, o lo van a ver en derechos humanos, o seguramente lo habrán visto, siempre que se habla que un derecho es operativo, significa que no se encuentra regulado. Y la operatividad tiene que ver que ese derecho se encuentra, si bien consagrado en nuestro máximo escalón, de nuestra pirámide jerárquica, jurídicamente hablando, que hace ese bloque federal constitucional que los jueces lo deben de proteger porque se encuentran obligados, según nuestra Constitución Nacional, con la garantía de defensa en juicio, más el artículo 3 del Código Civil y Comercial en cuanto a la obligación de fallar del juez. Fíjate, mediante esta herramienta que es la inconstitucionalidad, que hace la protección de estos derechos, el Estado nos los tiene que reconocer. Y no puede decir, no, yo como Estado no puedo reconocer algo que no se encuentra regulado. ¿Se entiende? Por ejemplo, nosotros en nuestra jurisprudencia tenemos el caso de Ermesgian contra Sofovich, ¿no?, que lo que hace es una lectura de la interpretación judicial en cuanto al reconocimiento de la operatividad de esos derechos que se encuentran en los tratados y en la Constitución. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el derecho a la rectificación y respuesta que nos habla el Pacto de San José de Costa Rica, el juez no puede decir no, porque ese derecho no se encuentra en la Constitución ni se encuentra regulado por una ley, yo no lo puedo aplicar. No, el juez lo tiene que aplicar justamente porque se encuentra en un tratado de derecho internacional, de derechos humanos, chicos. Entonces, eso, si bien eso es un derecho que está consagrado, es operativo, y la República Argentina, por ser parte de este Pacto de San José de Costa Rica, tiene los jueces nacionales y los jueces del país tienen la obligación de hacer cumplir este derecho. ¿Se entiende? Entonces, esto justamente lo habla y lo dice el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, fíjate, en un ámbito nacional, vos tenés que hacer operativo ese derecho que se encuentra consagrado, pero que no está regulado, ¿sí? Entonces, ese le puse como ese ejemplo. Perfecto, hasta acá nosotros tenemos, fíjense, la cuestión del plexo normativo. Definimos a los derechos personalísimos y a dónde se encuentran regulados y consagrados, y qué hace frente al incumplimiento un juez si ante el no reconocimiento de un juez en el derecho interno, ¿qué tiene que hacer? Bueno, justamente la aplicación, porque aunque no se puede escudar el juez por no decir que es un derecho que no se encuentra regulado en nuestra legislación interna. Ahora, cuando hablamos de los derechos personalísimos, para analizar esta cuestión, pedagógicamente tenemos que verlo por tres vertientes: por el derecho a la personalidad física, por las libertades y el derecho a la personalidad espiritual. Ahí lo cambié. En realidad, no sé por qué lo hice así, pero yo siempre lo explico como la personalidad física, derecho a la personalidad espiritual y al final las libertades. Si quieren, cámbienlo, es lo mismo, no importa el orden, pero para explicarlo de manera consecutiva, la personalidad física con la personalidad espiritual. Pero antes de analizar estas tres vertientes que ahora vamos a ver en el largo de la clase con respecto a dónde se apoyan estos derechos personalísimos, tenemos que ver que estas tres vertientes de los derechos personalísimos, tanto de la personalidad física, espiritual y las libertades, se apoyan en un fundamento único y justamente radica en un reconocimiento de lo que en el Código Civil y Comercial conocemos como la dignidad humana. Y esto es la dignidad de las personas.
Si bien todo lo que no tenga definición en el derecho privado o en el derecho civil queda fuera del plato o en el marco del derecho privado o del derecho civil, porque nosotros los profesores de derecho civil siempre estamos acostumbrados a que en el código se defina y todo lo que aquello tenga definición tenga carácter de, mejor dicho, tenga consecuencias jurídicas, y todo lo que queda fuera del marco de esa definición no lo es. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos que la persona humana comienza su existencia desde la concepción, el 19 me habla de la concepción, pero no me define lo que es la concepción. Y toda esa definición queda supeditada a lo que vendría a ser la interpretación judicial. Y eso se hace justamente en el derecho, en el marco del derecho privado, ¿sí? Se queda todo lo que no queda definido en el marco del Código Civil Código Civil y Comercial de la Nación, queda supeditado a la interpretación jurisprudencial. Y obviamente a la interpretación que la doctrina pueda hacer un aporte a la jurisprudencia. Pero cuando hablamos también de ciertos, ciertos términos que nosotros importamos, o mejor dicho, nuestra comisión redactor importa del derecho foráneo, del derecho extranjero, como por ejemplo lo que vendría a ser en materia de menores, como vendría a ser la edad progresiva del menor, y todo lo que tenga que ver con la materia de capacidad de menores, todas esas materias, ¿sí? Como el interés superior, como la responsabilidad parental, el cuidado personal, son todas materias importadas que, si bien nosotros podemos ayornarlas a nuestro derecho, pero son importadas. Ahora, todo lo que tiene que ver con aquellas cuestiones que se encuentran importadas, como la dignidad, ¿por qué le digo importadas? Porque si bien se trataron en el derecho extranjero, nosotros lo venimos a tomar acá para regular nuestro ordenamiento jurídico. Una es la dignidad humana, porque la dignidad humana no se encuentra definida en el Código Civil y Comercial. Se encuentra de alguna otra forma preestablecida como un derecho, ¿sí? Y como una obligación, ¿sí? Pero se encuentra reconocida en nuestro Código Civil y Comercial. ¿Se entiende? Es como yo lo denomino el derecho de ver. Y bueno, ¿de dónde viene justamente, de dónde toma la comisión redactora y la jurisprudencia para justamente implantarlo en el Código Civil y Comercial? Bueno, primero en principal, lo importa de un caso súper conocido que es a fines de la década del 90. Ustedes lo van a conocer como el caso del enano Manuel, ¿sí? Fíjense que el enano Manuel era un caso súper importante, es un leading case que llegó a la Corte Europea, que pasó justamente en una situación que se da en Francia, y el Estado francés litiga, ¿sí?, por una demanda instaurada por el enano Manuel, ¿sí? Este caso llega a la Corte Internacional justamente porque se da una situación, ¿sí? Primero en principal entendamos que la Unión Europea, al ser un bloque, una unión de países y tiene la Corte que obliga a los estados a ir, pueden las personas ir a fallar, pueden ir a litigar, perdón, las personas contra el Estado, ¿sí? Y ese fallo es vinculante y obligatorio en la aplicación interna de cada país. Acá no ocurre lo mismo, ¿sí? Nosotros, en el Pacto de San José de Costa Rica y la Corte Internacional de Derechos Humanos, las personas no pueden ir a litigar a la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿sí? Lo que litigan son los países. Y sí hay sanciones, pero no hay herramientas para vincular y hacer que esa sanción, de alguna otra forma, obligue al cumplimiento del país, al fallo. En Europa sí. Y en Europa ocurrió este caso de que el enano Manuel era un enano, ¿sí?, que sufría esta enfermedad de enanismo, y que de alguna otra manera lo que surgió es que consiguió trabajo. Y como consiguió trabajo en un bar, sí, tipo pub, ocurrió que lo tomaron y no podía manejarse de mozo, entonces tampoco de bartender. Entonces surgió como una especie de show, de espectáculo, que lo agarraban al enano Manuel y en cierta hora lo agarraban con unos lazos que lo ataban en las manos y lo tiraban a la multitud. Bueno, este lanzamiento del enano, o se llamó lanzamiento de los enanos, porque no fue solamente él, sino él fue el que entabló la demanda, pero
fue el pionero de este espectáculo. Bueno, ¿por qué se clausuró o qué ocurrió en esta cuestión? Bueno, ocurrió que un fiscal clausuró este espectáculo, ¿sí? Porque decía que atentaba contra la dignidad de la persona. Y cuando hablamos de la dignidad de la persona, no estamos hablando acá de la dignidad del enano Manuel de forma específica, sino lo que hacía era atentaba contra la dignidad de todas las personas que sufrían el enanismo. Y esto significaba que las personas que estaban ahí en ese espectáculo se reían de la enfermedad que este enano tenía. Por lo tanto, el Estado tuvo que marcar un límite en cuanto a lo que significaba por primera vez este término de la dignidad de la persona humana. Y justamente lo que hace ese respeto hacia el orden público, ¿no? Y que el Estado sea garante de que las personas respeten esta dignidad humana. Y por primera vez se estaba hablando de la dignidad de la persona humana en el mundo. Entonces, fíjense que súper interesante, si lo pueden ver, por eso yo les puse el caso ahí arriba, los alegatos de los abogados del enano Manuel cuando llega a la Corte Internacional Europea, dice justamente que el Estado francés nunca se ocupó de su persona, ni siquiera de su trabajo, porque por primera vez este enano podía darle de comer a su familia, y así todo el Estado francés le quitó la posibilidad del derecho a trabajar. Bueno, ¿qué ocurre? El Estado dijo, está bien, lo que pasa es que si tu trabajo implica que se refiera justamente a la enfermedad que vos tenés. Y esta enfermedad, justamente las personas que están ahí de ese show se ríen de esta. Entonces, si bien el Estado francés se olvidó de que vos no te cubrió justamente la enfermedad, ni tampoco te dio ayudas por sufrir esta enfermedad, pero el Estado tiene que marcar justamente un antes y un después porque se está afectando no la dignidad de tu persona, sino la dignidad de la persona humana con respecto a todos los que sufren el enanismo. Entonces, fíjense que la Corte Europea falló a favor justamente del fiscal y el Estado francés, ¿sí? Justamente por esto de este límite invisible que hay justamente por violar a la dignidad humana de forma específica. Otro caso que se dio en el marco de este proceso, porque tuvo a comienzos del 2000, tuvo este dictamen en la Corte Internacional, llega también a la Corte Internacional Europea el caso de los octágonos sexuales, se llama, porque el Estado holandés se presenta, ¿sí?, contra una mujer que en las calles de Ámsterdam lo que ocurre es que obviamente hay ciertas cuestiones que están permitidas, como por ejemplo el uso, el consumo de estupefacientes y también lo que vendría a ser lo que es la prostitución. Bueno, si bien por una tradición del país y de esa ciudad de forma particular estas cuestiones se encuentran permitidas, esta cuestión del octágono sexual llegó a la Corte porque de alguna u otra forma un fiscal interpuso una medida para hacer cesar la actividad que ocurría de que una mujer o las mujeres que recurrían a esto se ponían adentro de como si fuera como un octágono, porque era como especie de octágonos, que a medida que los hombres pasaban, colocaban una moneda y estos octágonos iban levantando las persianas y a medida que más monedas ponían, las mujeres en este show se iban desnudando, ¿no? Y quedaban sin ropa. Bueno, esto lo que hace el alegato del fiscal es que cosifica a la mujer, ¿sí?, de forma específica y que no se toleraba por el orden público en esa ciudad. Lo que la mujer alegó fue justamente cuando llega a la corte es que ella elige, si bien el Estado permite la prostitución y eso es parte de cosificar a la mujer, lo que hace que la diferencia que hace de esta actividad es que la mujer alega que elige no tener contacto con sus clientes. Entonces, acá hay un límite muy estrecho lo que se define como dignidad de la persona humana, porque acá dice, el fiscal decía que no solo se cosifica a ella, sino cosifica a la mujer, ¿no? Entonces se arma un debate súper importante y súper interesante en esta cuestión de la cosificación de género y la actividad que hay. Bueno,
Evidentemente acá también gana el Estado holandés y marca un límite en cuanto a lo que es la dignidad de la persona humana y el orden público de ese país. Súper interesante para analizar. Nosotros lo tenemos reconocido en el artículo 51 del Código Civil y Comercial y fue tomado obviamente de una insólita fuente que es el artículo 19 del Código de Quebec. ¿Por qué la Baja Canadá? Porque Quebec es una ciudad situada al norte de Canadá, perdón, al sur de Canadá, y la característica principal tiene es que se diferencia de todo el sistema de common law que tienen en el derecho anglosajón, como lo es Canadá, ¿no? Y fíjense que Quebec es la única ciudad que de alguna otra forma codificó, ¿sí?, su legislación, como nosotros. Y ante esa codificación nosotros la tomamos como anteproyecto en el Código Civil, en el anteproyecto del Código Civil de 1998, ¿sí? Y nosotros de alguna otra forma quisimos implementar esta definición de la dignidad en ese código. Bueno, no se pudo, pero hoy lo tenemos en el artículo 51 del Código Civil y Comercial de la Nación, que me habla justamente del respecto de la dignidad de la persona humana. No me la define, pero me la da como derecho. Y si nosotros, no lo puse acá, pero si nosotros hilamos más fino, la dignidad de la persona humana, si nos vamos para la parte de los contratos, en el 1002 y en el 1003, también me habla del respeto cuando en un contrato yo no tengo que tentar contra la dignidad de la persona humana. Entonces, ahí el Estado, si bien en el 51 me lo ofrece como un derecho, me lo reconoce como un derecho, en la parte de los contratos, en la parte especial de los contratos, me lo garantiza como una obligación, es decir, como un deber entre las partes a no contratar en contra de la dignidad de la persona humana. Bueno, entonces nosotros acá tenemos lo que yo les puse, empezamos a hablar, ¿sí?, en cuanto a estas tres vertientes que hablé anteriormente: el derecho de la personalidad física, ¿sí?, el derecho a la personalidad espiritual y las libertades. Entonces, fíjense, el derecho personalísimo lo tenemos, yo como les dije, consagrado en el bloque federal constitucional. Hablamos de la Constitución, de la Convención Internacional, hablamos de las leyes internas, y eso se ampara, ¿sí?, en ese plexo normativo, y todo eso, todo el amparo que tienen los derechos personalísimos se encuentra consagrado como bajo fundamento de la dignidad de la persona humana, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar justamente del derecho a la personalidad física. Si bien nosotros en el Pacto de San José de Costa Rica tenemos que la persona humana comienza su existencia desde la concepción, y me lo habla en general porque hace que todos los estados puedan someterse a esta regla con excepciones, ¿sí? Y justamente nuestra Constitución no reconoce de forma expresa el derecho a la vida, pero sí toda su normativa y su plexo normativo extiende este derecho a la vida. Este derecho a la vida que es el máximo derecho personalísimo que nosotros tenemos de forma inherente por el simple hecho de ser persona, al de disfrutar la vida, al gozarla, a vivirla, a sentir que no estamos de alguna otra forma obligados a no continuar con ella, ¿sí? Y algunos, como yo les dije, algunos autores toman el derecho a la vida, o el derecho, mejor dicho, a seguir viviendo, como un derecho absoluto, ¿se entiende? Que no puede ser regulado, no puede ser limitado por el ordenamiento jurídico. Bien, la cuestión es que, obviamente, como si bien se protege el derecho a la vida, como cuestión de la personalidad física, entendemos que hay una cuestión que es el derecho al aborto, y que el derecho al aborto, si bien es un derecho que se está tratando en el Congreso, y es una cuestión súper sensible, porque nosotros, si bien entendemos de que hay dos posturas bien, en la República Argentina, dos posturas bien marcadas en contra y a favor, lo cierto es que en el derecho civil no hay una regulación explícita. Si bien entendemos que nosotros nos basamos que solamente en el derecho civil, en el Código Civil y Comercial, habla desde qué momento nosotros comenzamos la existencia, y bajo la interpretación que hay que tener en cuenta de Artavia Murillo. En el viejo Código de Vélez, si bien tomaba la concepción en el seno materno, entendíamos que, aunque no haya entrado en vigencia el nuevo código, lo entendemos de que hoy el embrión es tomado como como vida humana,
y dentro del seno materno la persona comienza su existencia. Entonces acá tenemos la diferenciación entre el embrión crioconservado, que es vida humana, y lo que se necesita para que sea persona humana, que sea implantado, ¿sí? Entonces, súper importante porque para que sea ese embrión crioconservado persona humana, necesita que ser implantado. Y en cuanto justamente el aborto, nosotros entendemos que es suprimir una vida, ¿sí? Que obviamente en el momento de la gestación, y no es legítimo porque es punible y esta actividad es un acto ilícito, ¿sí? Obviamente que es una hipótesis que resalta en el Código Penal, ¿sí? Y la Corte, obviamente, si bien el Código Penal no se reformó en cuanto a esto, y estábamos esperando a su pronta reforma, pero lo que entiende la Corte es que a medida de que avanzamos jurisprudencialmente, tuvo que interpretar interrupción de la vida durante la gestación. Y esto se da en los casos, lo que suscitó en el fallo Fallen, el famoso fallo Leading Case, que la Corte, si bien interpreta de que los abortos no son punibles en caso de violaciones, ¿sí? Y es obviamente esta interrupción del embarazo, ¿sí? Obviamente que no es punible y es una excepción que se da. Bueno, si bien es una gran deuda que tiene el legislador en cuanto a este derecho que tienen las mujeres a la elección de continuar un embarazo, lo cierto es que hasta hoy en día sigue siendo una cuestión punible, ¿no? Entonces, a eso también hay que entender y sumarle que existen ciertas leyes para explicar los métodos anticonceptivos, esos embarazos no deseados, ¿no? Y en cuanto a la decisión que puede llegar a tener la mujer en cuanto a seguir o no con la gestación del embarazo. Lo cierto es que para explicar esta cuestión de continuar o no con el embarazo y ver estas cuestiones, la Corte también se tuvo que expedir en cuanto a la interpretación que se tuvo que dar a las pastillas anticonceptivas. Porque si bien FAL marca un antes y un después, existen como, por ejemplo, el fallo Portal de Belén, que por un amparo suscitado por ADECUA y una organización religiosa, se ha entendido de que las pastillas anticonceptivas son de carácter abortivas. Entonces, bueno, la Corte tuvo que interpretar en cuanto relaciona esto y también ver el límite, ¿no? De que lo que hay por la interrupción o no voluntaria de este embarazo. Bueno, hasta hoy en día, como yo les dije, seguimos teniendo lo que vendría a ser una deuda en el Congreso, ¿no? Que se tendría que avanzar y tendríamos que entender estas dos posturas que son es un tema súper sensible para entender. Otro tema, sí, con respecto al derecho a la personalidad física, es el derecho que nosotros tenemos a la muerte digna. Nosotros, hay alguien que no lo sepa, pero nosotros tenemos la 26742, que es la ley que es que es el derecho a la muerte digna. Y es la posibilidad, obviamente, que se rechace lo que vendría a ser el tratamiento clínico quirúrgico, ¿no? Que obviamente puede llegar a derivar en la muerte de las personas. Y nosotros tenemos ese derecho a no elegir esos tratamientos paliativos, ¿sí? Y que no se prolongue más nuestra vida, mediante que al no recibir estos tratamientos, como por ejemplo alimentación endovenosa o a la reanimación en caso de que sufra un paro cardíaco, ¿sí? Yo puedo elegir a no someterme a un tratamiento para que no se prolongue más la vida, porque estoy sufriendo, porque estoy padeciendo, ¿sí? Lo cierto es que esto fue una evolución jurisprudencial súper sensible también, porque algunos jueces hasta inclusive se negaban a esta cuestión de la elección que nosotros tenemos y libertad que tenemos en fundamento al artículo 19 de la Constitución, a no seguir viviendo y a no realizar estos tratamientos. Profe, estos jueces se encubrían profe, justamente... pregunto. Sí, sí, Lucas. No, Martín. Se Sí. activó justo el micrófono. Sí. Hola, Martín, ¿cómo estás? Bien, bien. Una pregunta. ¿Esto tiene que ver con el tema de los testigos de Jehová, por ejemplo? Tiene que ver con muchas cuestiones que todavía no avancé,
pero una cuestión religiosa también es justamente que se suscitó en cuanto a las decisiones de no recibir una transfusión sanguínea, por ejemplo. Si bien el caso que vos hablás específicamente de los que practican esa religión, el tema viene a colación con dos cuestiones, con el consentimiento, porque la Corte lo ha dicho ya, ¿no? Con el consentimiento que tiene que ver de una persona que está sufriendo justamente, y cuando una persona directamente no puede decidir por sus propios medios y un tercero tiene que elegir o optar por él. Entonces se da esta cuestión, ¿no? Si esta persona que en el marco de una familia que practica cierta religión y que no esta religión por cuestiones o causas religiosas no quiere recibir un tratamiento como por ejemplo una transfusión sanguínea y se abstiene de esto, tenemos que si lo puede elegir, lo elige y no hay ningún problema porque es una directiva médica anticipada y bajo la firma de un consentimiento informado ante el médico, no hay ningún problema. La cuestión se da cuando esa persona que está sufriendo y que está en estado de coma o estado vegetativo no puede decidir por sí. Entonces acá se da esta cuestión, esta pugna en cuanto a la decisión de esta persona y si por cuestiones religiosas entendemos que esta persona hubiese querido no recibir este tratamiento. Sumale más la cuestión si esta persona es menor de edad, ¿se entiende? Entonces no es tan sencilla la cuestión para dilucidar, pero muy buena la aclaración que vos hacés. No es tan sencilla, pero ahora se aclara en el Código Civil y ahora cuando avancemos en esto yo te voy a decir cómo se aclara. Pero muy buena la aclaración y sí tiene que ver con esto. Porque la eutanasia, si bien es el derecho a una muerte digna, en la República Argentina la eutanasia activa no se ha permitido, ¿sí? En nuestro derecho la eutanasia voluntaria activa es un delito y en principio el médico debe prolongar la vida del paciente y esto se suscita en el marco de la ley 17.132, que es la ley del derecho del paciente, ¿sí? Y justamente si esta persona no puede por sí dar su consentimiento a no querer recibir un tratamiento, lo cierto es que el médico debe prolongar la vida de este paciente, ¿se entiende? Y omitir los medios proporcionados y necesarios, justamente este médico o profesional de la salud incurre justamente en una mala praxis. Hoy en día nosotros entendemos que la eutanasia voluntaria pasiva justamente encierra tres cuestiones. Primero, que está en juego el principio de la autodeterminación que el artículo 19 a mí me dice. Es decir, esa libertad que yo tengo a elegir. Por otro lado, tenemos en juego el derecho a la dignidad de la persona. ¿Sí? Ese justamente el no sufrir en base a esta enfermedad que estamos padeciendo, se entiende, y a no querer de alguna u otra forma seguir prolongando este sufrimiento durante su vida. También se da con la cuestión de lo que vendría a ser la dignidad y no la afectación a terceros. ¿Se entiende? Esta de no provocarle un daño a un tercero en el marco de esta aceptación o este consentimiento. Bien, los lineamientos que podemos hablar en cuanto a la ley de derecho del paciente es súper importante, porque lo más importante es lo que yo les dije, el consentimiento informado. Lo cierto es que cuando nosotros nos vamos a someter a un tratamiento quirúrgico o un tratamiento médico, ya sea desde un tratamiento que puede llegar a poner en riesgo nuestra salud y tenemos que tomar una decisión en base a las consecuencias que pueden sobrevenir por esta intervención quirúrgica, los beneficios que puede ocurrir por esta intervención quirúrgica, todo eso conlleva a que nosotros nos debemos informar por lo que nos presenta este consentimiento informado que no los es otorgado por el médico. ¿Se entiende? Vos cuando te querés someter a una operación o cualquiera que se haya sometido a una operación o cualquier tratamiento quirúrgico, nosotros tenemos que firmar este consentimiento informado. Lo cierto es que ese consentimiento informado en la práctica es un formulario de adhesión. Si nosotros padecemos ciertos antecedentes, ciertas enfermedades, qué tratamientos, sí o no. Yo tengo amigos, ¿sí?, que se han recibido de médicos y tienen mi misma edad, que, bueno, que me han preguntado esta cuestión, que se han querido informar por este tema de consentimiento informado, porque lo cierto es que también se quieren cubrir bajo ciertas responsabilidades que ellos pasan por ser médicos o profesionales de la salud.
y entendiendo el consentimiento, que si bien vos lo ves en la práctica, que es un sí o no, y nada más es un formulario predispuesto, prescripto, si hay alguna duda que tiene el paciente, lo bueno sería que lo escriba, ¿sí?, de puño y letra, y que sea firmado por él y sea firmado por el médico. Y que el médico ponga de puño y letra la explicación en ese consentimiento informado. Así se quedarían suscitadas cualquier duda ante cualquier eventualidad de responsabilidad. ¿Se entiende? Entonces, ese es el consejo que yo le puedo llegar a dar en este caso a mi amigo. Lo cierto es que la ley exige este consentimiento informado, pero no lo habla de forma específica cómo tiene que ser, ¿sí? Nosotros hablamos también del consentimiento informado y las directivas médicas anticipadas. Bueno, el código me prevé que yo puedo anticipadamente decir no querer recibir ciertos tratamientos. O en caso de que yo no pueda tomar mi decisión porque la capacidad de ejercicio la tengo restringida porque tengo alguna enfermedad que no me lo permite decidir, como por ejemplo puede ser hasta el estado de coma, por ejemplo, o lo que se llama la muerte clínica, yo puedo tomar, o mejor dicho, elegir a un tercero que justamente realice esa decisión por mí, ese consentimiento lo firme por mí, ¿se entiende? Y esta es la figura de lo que vendríamos a llamar el curador, si este curador que actúa en nombre y en cuenta de esa persona, que bajo el régimen del artículo 32 del último párrafo, esa cláusula que yo le denominé la cláusula Cerati, no pueda decidir. Entonces fíjate que ahí sí ya va a operar este curador y va a decidir por mí. Fíjense que súper interesante. Y en estas cuestiones de decisiones, si yo, en caso de que no lo pueda decidir, se han dado en la jurisprudencia casos súper extraordinarios, como el caso que nos ha llegado al tribunal cuando se tuvo que demostrar, ¿sí?, durante 10 años que una persona que estuvo en coma tuvo que demostrarse, ¿sí?, mediante testigos y mediante documentos, que esa persona, en caso, me había ocurrido que los familiares se habían presentado al tribunal y habían dicho que esta persona, si bien estaba hace 10 años en coma, chicos, ellos tuvieron que demostrar que esta persona, si le pasaba algo o algún accidente, él no quería estar en este estado. Bueno, lo demostraron por una situación que se dio súper particular, que él lo había dicho ante sus familiares, y lo demostraron con un artículo de una revista. Y él dijo, justo cuando estaba leyendo una revista, él dijo que, por un caso, dijo, yo no quiero que ustedes me tengan así, en caso de que esté en estado vegetativo, quiero que, bueno, lo cierto es que cuando antes de dictar justamente esta medida, él ya había fallecido. Pero fíjense que la justicia tuvo que intervenir justamente para esta cuestión. Bueno, Cerati ocurrió exactamente lo mismo, se le intervino un curador para administrar sus bienes y las decisiones en cuanto a su persona, ¿sí? Y a veces cuando se entra en conflicto, lo cierto es que nosotros no estamos muy duchos en cuanto a esto, porque nosotros, si bien lo vemos en la ley del orden, que un juez tiene una orden de cateo en la madrugada y se aparece en el hospital con pijama, lo cierto es que acá no pasa, ¿sí? Y tiene que someterse a un proceso de carácter judicial. Estas son las medidas directivas médicas anticipadas y lo tenemos en la ley del derecho del paciente en el artículo 11. Y justamente la ley de muerte digna también, ¿no?, de la declaración voluntaria, ¿sí?, como debe hacerse por escrito, ¿sí?, por escribano. Fíjate que la ley de muerte digna me dice, ¿sí?, en cuanto que yo no quiero recibir los tratamientos. Y fíjate que me pone algunas formalidades para que exista, ¿sí?, ese consentimiento por parte del paciente. Esto es súper interesante para el que lo sepa. Lo cierto es que en el artículo 60 de nuestro Código Civil y Comercial, la persona plenamente capaz puede anticipar, ¿sí?, las directivas y dar un mandato respecto a su salud y de su propia incapacidad. Y fíjate que también el Código me prevé esta posibilidad de poder designar a una persona o un tercero que exprese consentimiento por mí. Fíjate, ¿no? Y se encuentra esto bajo el régimen de la curatela. Y las directivas médicas que impliquen desarrollar justamente estas prácticas eutanasias se tienen por no escritas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la eutanasia de forma activa, como dijimos, es un delito en el Código Penal. ¿Se entiende?
y acá me dice que la declaración de la voluntad es revocada. ¿Me habla en cuanto a cómo se tiene que formalizar ese instrumento, cómo se instrumenta ese consentimiento o esa directiva médica? No, no me dice. Lo cierto es que en la práctica se tiene que dar por escritura pública para que justamente no existan dudas y que sea obviamente un escribano público, un funcionario público que le dé fecha cierta y le dé sea ese instrumento fedatario. Si bien, como ahí me preguntaron, recién hace unos minutos atrás, me habían preguntado con respecto a estas decisiones que nosotros tenemos, lo cierto es que en el Código Civil y Comercial se prevén las decisiones que los menores pueden tomar con respecto a su propio cuerpo. Lo cierto es que nosotros tenemos un sistema en la República Argentina en cuanto a los menores que el código lo clasifica en niños y niñas de 0 a 13 años y de 13 a 18 años como menores adolescentes. Si bien nosotros tenemos dentro de los 13 a los 18 dos categorías internas, pero yo no lo llamaría dos categorías internas, sino son dos clasificaciones que hace el código en cuanto a las decisiones atinentes al cuidado del propio cuerpo del menor. Entonces el código me distingue que si los menores tienen entre 13 y 16 años y estos menores pueden decidir por sí mismos respecto a el cuidado de su propio cuerpo en cuanto a los tratamientos que no resulten invasivos, sin el consentimiento de sus progenitores. Entonces, todo aquello que no repercuta en la salud del menor y que ese tratamiento, siempre y cuando no sea invasivo, lo puede decidir por sí mismo. ¿Se entiende, chicos? Por ejemplo, si el menor no quiere someterse al tratamiento de la platilla ortopédica, no quiere someterse ante la revisión de caries en cuestiones de, o todo lo que tenga que ver con tratamiento odontológico, o una prótesis odontológica, o todo lo que tenga que ver, por ejemplo, a la cuestión de psicopedagogía o al psicólogo, todas estas cuestiones, el menor puede negarse, teniendo 13 años, porque los tratamientos no son invasivos, todo lo que tenga que ver al cuidado de su propio cuerpo. Posterior tenemos a los menores que teniendo 13 años se someten a los tratamientos invasivos y que pueden obviamente peligrar su salud. Y ahí sí se necesita de la asistencia de sus progenitores, no del consentimiento, la asistencia, porque se entiende que el consentimiento se confluye entre la asistencia del progenitor y justamente este menor, ¿no? Y en caso de que exista conflicto entre los progenitores y el menor, se decide si lo decide un juez, siempre y cuando este juez le tiene que dar intervención al Ministerio de Menores. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces ya tenemos acá dilucidada la cuestión con respecto a los adolescentes y a los menores en cuanto a las decisiones cuidados a su propio cuerpo. Y esto tiene que ver mucho con estos tratamientos que ellos pueden decidir por sí mismos, ¿no? Yo creo que les había contado acá el caso que nosotros tuvimos, en caso a las técnicas anticonceptivas, ¿sí? Que se da en cuanto a la decisión de los menores, que ellos mismos pueden decidir usar profilácticos o no, y esto se da jurisprudencialmente porque de alguna otra forma la justicia dictaminó de que en un caso, en un amparo que va en contra al gobierno de la ciudad, que el gobierno de la ciudad, en este marco de charlas de la ley de salud de educación sexual, al finalizar la charla, los chicos, tanto de colegios públicos como colegios privados, había dictaminado, ¿sí?, de que se les repartiera a las chicas pastillas anticonceptivas y a los chicos profilácticos, ¿sí?, o a todos. Lo cierto es que un amparo por estas mujeres que suscita que la justicia determine el cese de esas charlas y el cese de esa distribución que hacía el gobierno, porque quedaban ellas, ¿sí?, en cabeza el cuidado y la protección de los menores, ¿sí? Obviamente, y que el Estado no se podía inmiscuir en cuestiones del ámbito familiar y la educación de los hijos. Lo cierto es que el Estado le dijo, no, señora, discúlpeme, pero esto es una cuestión de salud pública y sus hijos, ya teniendo la edad y el grado de madurez suficiente, pueden decidir por sí mismos respecto al cuidado de su propio cuerpo. Así que bueno, las mujeres estas se tuvieron que, de alguna otra forma, no salir o la justicia dictaminó en contra de ellas, ¿no? Bueno, acá fíjense, ¿no? Lo que yo les puse.
Por otro lado, si el menor tiene 16 años, ocurre de que decide por sí mismo, ¿sí?, a todo lo que tiene que ver con el cuidado de su propio cuerpo. Esto significa que si el menor tiene 16 años, automáticamente es considerado como si fuera un adulto. La ley entiende de que ya él tiene responsabilidad por sí mismo, ¿sí? Bien, eso en cuanto a las personalidades físicas, ¿sí? En cuanto a lo tendiente o a la vertiente de los derechos personalísimos en cuanto a las personalidades físicas, todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo. En cuanto a las libertades, si bien nuestra Constitución Nacional predica la libertad como obviamente un derecho y se encuentra garantizada en todo nuestro plexo normativo, esto lo tenemos por una herencia de la Constitución de Filadelfia, porque la Constitución Nacional es una copia de la Constitución de Filadelfia. Y el paradigma de esta cuestión es el artículo 14 de nuestra Constitución. Obviamente cuando me habla del ejercicio de todos nuestros derechos, y no solo eso, sino el 19 de la libertad, que me da justamente de este principio de legalidad que nace, ¿sí?, en cuanto a yo ejercer mi derecho por sí mismo, en cuanto dice, ¿no?, este artículo 19, mientras que las acciones de los hombres, las acciones privadas de los hombres no vayan contra la moral, las buenas costumbres o perjudiquen derechos de terceros, quedan exentos bajo los estrados, ¿no?, y bajo la mirada de Dios. Entonces, fíjate que a mí me da una amplia libertad siempre y cuando no afecte derechos de terceros, vaya la moral y las buenas costumbres, y cometa obviamente un hecho ilícito. Antes de continuar con las libertades y me meta con esta cuestión, no sé si Lucas estás ahí. Acá estoy, Nico. Perfecto. ¿Hay alguna duda en cuanto a la primera vertiente de las personalidades físicas? Porque yo ya me estaba yendo. Mira, acá hay una pregunta de Graciela Estefanía. ¿Estos derechos son suspendibles? Hablando de los derechos personalísimos, justo, era en esa parte. En cuanto a los derechos, pero ¿en qué sentido son suspendibles? Ahí le preguntamos, sí. Le preguntamos. Sí, dale. Bueno, me adelanto, quizás, como yo dije, los derechos personalísimos son de característica intuito personal. Esto significa que yo no los puedo ceder y no los puedo transmitir, ¿sí?, y que no le puedo ceder el ejercicio de estos derechos a terceros, ¿sí? Yo no puedo ceder el reconocimiento de un hijo, mi directiva médica anticipada, mi consentimiento en cuanto a los tratamientos médicos que yo quiero recibir o no quiero percibir, ¿se entiende? No sé si suspendibles, no sé a qué se referirá, pero ahora lo avanzaremos. Pero hasta ahora ya está todo claro, no tenemos... Sí. Y la última, no sé, Martín, ahí te habilité el micrófono, si se la querés preguntar vos, porque la otra pregunta era por Facebook. A ver si está por acá. Martín, ¿estás por ahí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, te escucho, Martín. Decime. No, con respecto, viste que hablábamos de que había que dar el consentimiento y que había dentro de un paradigma médico, digamos, ¿no? Había que dar el consentimiento previa explicación del médico. Sí, ¿no? el consentimiento informado, exactamente. Exacto. Ahora, suponte que llega alguien en un accidente a una clínica, a un hospital, y ahí no puede tener las directivas del tratamiento que se le va a hacer. ¿Cómo se toma eso? Bueno, hay otros que tienen que decidir por él. Muy bien, claro, por eso está perfecto lo que vos me decís. Yo creo que lo nombré, no lo dije en esta clase, creo que lo dije en una clase anterior. Y está muy bien, muy buena tu pregunta, porque obviamente hay posibilidades que nosotros no podemos decidir. Y por eso el principio general que me habla el artículo 11 de la Ley de Derecho del Paciente me entiende de que se tiene que cuidar y preservar la salud. Y que si bien un paciente que entra en estado de shock, en estado de coma, no puede decidir por sí mismo, lo que tiene que hacer el médico es preservar su salud a lo que sea, a lo que dé, ¿se entiende? El 100%, porque justamente ellos tienen la obligación de preservar la salud. Y no solo eso, sino que también, vos fijate una cuestión, nosotros tenemos un sistema acá que yo les dije que quien tiene que decidir ante un conflicto de directivas médicas y en cuanto a consentimiento de los menores, es el juez, ¿se entiende? En caso de conflicto. Ahora, en Francia, quien decide es justamente la facultad de decisiones del médico, porque el médico está facultado por el ordenamiento jurídico a tomar las decisiones.
¿Se entiende? En caso de que exista alguna responsabilidad de él, se tendrá que ver posteriormente, pero en primera medida es el médico. Ahora, nosotros acá, no, en principio, por principios generales, el médico es el que tiene que resguardar la salud. ¿Se entiende, Martín? No sé si se habrá entendido. Ahí le vuelvo a activar el micrófono y cualquier cosa que nos avise por chat si no entendió y Perfecto. vemos. Dale, gracias, Perfecto. Nico. No, por favor. Bueno, después seguimos con la siguiente vertiente, que son las libertades. Bueno, si bien yo hice la introducción, el código nos da, o nuestro plexo normativo, mejor dicho, nos da ciertos tipos de libertades, como la libertad de contratación del 958, la libertad de mudar domicilio, la libertad de la elección del nombre, ¿sí? Tenemos la libertad de contratación, que ese era el famoso viejo 1197, 1137 del Código de Vélez. Hoy lo tenemos plasmado en el 958 cuando me habla obviamente del contrato y la definición del contrato y esa libertad que tenemos de contratar con quien quiera, y una vez que yo contrate, esa libertad de contratar esas cláusulas dentro del ámbito o en el marco de ese contrato. La libertad de mudar de domicilio, ¿no? El domicilio del artículo 73 es un atributo de la persona humana, todos tenemos domicilio, ¿sí? Y se entiende que tenemos la libertad de mudar ese domicilio. La libertad de elección del nombre, ¿sí? ¿Por qué la libertad del nombre? Porque nosotros, hasta siendo menores, ¿sí? Tenemos la libertad justamente de cambiarnos hasta el apellido, chicos. Entonces es súper importante que sepamos esta cuestión de la libertad de cómo tenemos para cambiar el nombre. Lo cierto es que en la República Argentina entendíamos de que antes de la entrada en vigencia del nuevo código, que ponga un manto de luz en esta cuestión de la libertad de nombre, se había declarado inconvencional lo que era en el marco de la ley del nombre, la 1848, justamente que la ley de nombre me hablaba de que en principio quien teníamos nosotros que poner el primer apellido era del padre, ¿sí? Y esto se establecía así en las inscripciones en las partidas de nacimiento cuando se iban a inscribir en el registro de las capacidades de las personas. Entendiendo esto como principio general. Cuando en el 2010 entra en vigencia la 26618, que es la ley de matrimonio igualitario, esta ley es una ley ómnibus, porque yo le digo, que los doctrinarios le dicen también, que justamente abarca varios institutos, como uno era el matrimonio, que me iba obviamente a abrir el abanico de la posibilidad de que las parejas homoparentales puedan contraer matrimonio, las parejas del mismo sexo, y me habla en cuanto al instituto de la adopción y en cuanto al instituto del nombre, a la elección del nombre. Entonces acá me daba una solución jurídica de carácter extraordinario, que esto no se da en ninguna otra parte del mundo y nada más que nosotros lo tenemos, es que justamente en caso de que las personas las parejas homoparentales que quieran ponerle el apellido a su hijo, ¿sí? Estos tienen la libertad de elegir cualquier apellido de los dos. ¿Se entiende? En caso de que exista conflicto, ¿sí? Se tiene que ir al registro civil y sale por sorteo el apellido. Lo cierto es que esto es un fundamento en donde la justicia, o el juez, mejor dicho, no tiene que encarar o inmiscuirse en cuestiones de derecho de familia en cuanto a la elección que los progenitores pueden hacer por el primer apellido. Entonces, es súper interesante porque es una solución jurídica nunca vista y que nosotros la tenemos plasmada en el 64 del Código Civil y Comercial. Entonces, fíjate que nosotros teníamos viviendo la ley 1848, la 26618 y a un código civil y comercial que me iba a poner, ¿sí? En orden o en cuestión de plexo normativo esta solución jurídica. ¿Por qué? Porque todavía no había entrado en vigencia. Bueno, la Cámara, una sala de la Cámara Nacional Civil de Apelaciones dijo que la solución más justa era tomar, ¿sí? El artículo 64 del Código Civil y Comercial, que todavía no había entrado en vigencia, y darle a optar por el derecho a igualdad y el derecho a la no discriminación, que la madre y el padre, ¿sí? En las parejas heterosexuales, podían someterse a esta solución que era el sorteo ante el registro de la capacidad de las personas. Se sortea uno, se va al jefe del registro de la capacidad, el primer apellido que sale es el primer apellido que se anota el hijo menor.
tenemos la libertad de elección también del régimen de los cónyuges a optar entre la sociedad conyugal o entre la separación de la administración sea separada. Perdón, otra vez vamos. La sociedad conyugal puede ser o optar por la separación de bienes o por la ganancialidad. Tenemos la libertad de elegir esta cuestión. Entonces, antes del nuevo código, nosotros estamos sometidos bajo al régimen de la administración de la sociedad conyugal por la ganancialidad. Posterior al matrimonio, ¿sí? Los bienes adquiridos posterior al matrimonio eran 50 y 50. Esto significaba que todo lo que uno adquiera, siempre y cuando sea ganancial, si esos bienes eran mitad y mitad. Y en un posterior, en un juicio de divorcio, la separación de estos bienes se da mitad y mitad, 50 y 50. Lo tuyo es tuyo, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Esto siempre se da, era un principio que se daba, ¿no? Ahora lo cierto es que por el régimen de la ganancialidad y la separación de la administración de los bienes separados, el código te da la posibilidad de elegir. Por principios generales ganancial, pero vos te podés someter a una administración de la sociedad conyugal separada. ¿Cómo se instrumenta esto? Previo a la firma del matrimonio, vamos ante un escribano y el escribano nos libra un acta para someternos al régimen de la separación de bienes, es decir, a la administración de los bienes separados. En caso de que un eventual divorcio, cuando se efectúe ese divorcio, la notificación de divorcio, no tengamos que someternos justamente a este 50 y 50, sino que cada uno se lleva todo lo que adquirió posterior al matrimonio. ¿Se entiende? Con efectos, obviamente el divorcio tiene efectos retroactivos. La libertad, obviamente, fíjate, ¿no? La libertad a divorciarte, ¿sí? Sin expresar la causa, porque nosotros ante el código, la vigencia del Código Civil anterior, nosotros teníamos lo que vendría a ser el matrimonio y que para divorciarte de este matrimonio, ese divorcio tenía que ser encausado. Esto significaba que si vos faltabas a los deberes legales que te imponía la ley, como era la cohabitación, la fidelidad y el alimento, si faltabas a alguno de esos deberes, automáticamente a mí me daba la posibilidad como cónyuge a someterte a un proceso de divorcio. ¿Se entiende? Por infiel o por no cohabitar en el mismo lecho o por falta de alimento. Lo cierto es que hoy estos deberes se volvieron deberes de carácter moral. A todo deber que no es legal, no me permite a mí legitimarme para ir a divorciarme frente al juez. Entonces, hoy en día te divorcias notificando al otro de la sentencia judicial. Lo cierto es que hoy se entiende que vos, por siendo infiel, no podés llegar justamente a una causa de divorcio y someterlo a daños y perjuicios. Entendemos que si bien hay una cuestión en el matrimonio de estos deberes morales, yo no lo puedo someter a mi cónyuge. La libertad de personas, ¿sí? Determinadas en su capacidad al accionar. Fíjate que por principio general nosotros teníamos que antes de la entrada de vigencia de la 26657 en el 2010, los que eran restringidos de su capacidad eran incapaces absolutos de ejercicio. Esto significaba que a mí se me restringía mi capacidad de derecho de ejercicio de derecho, y yo no podía ejercer ningún tipo de derecho por mí. Significaba que esa persona que era el curador lo hacía en nombre y en cuenta mía. Hoy en día ya no, porque por principio general, según el artículo 31 del Código, vos ya sos apto para ejercer todos los actos de la vida civil, con excepciones de lo que te dice esa sentencia judicial. Bien, nosotros tenemos también libertad de cambiar el género, si toda persona tiene el reconocimiento de su género y no importa en función a el nacimiento si es justamente masculino o femenino. Y no tiene nada que ver con cuanto a lo físico. Nosotros estamos súper avanzados en cuanto a esto. Uruguay nos avanzó también y se adelantan en cuanto a esta identidad de género, pero lo cierto es que esta ley me dice que la 26743, toda persona tiene el reconocimiento de su identidad de género. Porque el género, sea indistinto con nuestra cuestión física, es una vivencia interna individual que es como lo siente cada persona. Si yo me siento del género que yo quiero sentirlo, indistinto de que yo
tenga otro género que la naturaleza me marca, la ley me dice que yo lo puedo hacer. Y tiene consecuencias jurídicas, chicos. Esto es así. La identidad de género es una cuestión que está plasmada, lo reconoce el derecho, y vos no podés, Estado, no reconocerle este derecho. Por lo tanto, si yo me quiero acoger en un género que es distinto al físico mío, yo lo puedo hacer y lo puedo dejar plasmado en mi documento nacional de identidad. Y de esa forma sí queda plasmado esta cuestión. Lo súper interesante es que esto es una ley de súper avanzada que se da de la mano en un marco de plexo normativo con la ley de identidad de género, la ley de identidad de violencia contra género, la ley de matrimonio igualitario, ¿sí? Y los derechos que tiene hasta inclusive el menor para decidir, porque hasta inclusive el menor, y en el marco de la ley de derecho del paciente, puede someterse a su cambio de género. Fíjate, ¿no? Puede someterse al tratamiento este quirúrgico que estamos hablando. Perfecto. Lo cierto es que los derechos a la personalidad espiritual se encuentran enmarcados en nuestra esfera íntima y se encuentran con justamente esta libertad que nosotros tenemos de elección. Por eso la personalidad, esta tercera vertiente que si bien hablamos de la personalidad física, la libertad, y ahora hablamos del ámbito personalidad espiritual, entendemos de que esta es una esfera súpermente relacionada con nuestros sentimientos, ¿sí? Con los valores más íntimos y que obviamente en el marco de una responsabilidad civil nosotros la vemos reflejada en el daño moral. Ese daño a los sentimientos, esa afección a los sentimientos que si bien no se pueden probar, pero de alguna otra forma se deben de ponderar para que sean reparados civilmente, en caso de que sean violados. En primero de eso nosotros tenemos el derecho a la intimidad, ¿sí? Y el derecho a esa intimidad, esa esfera íntima que nosotros tenemos que decir que obviamente está amparada bajo el artículo 19, esta libertad que nosotros nos manejamos, ¿sí? Que nos habla del principio de legalidad, la Constitución Nacional. Hay que distinguir la intimidad de la privacidad, porque no es lo mismo las conductas privadas que la privacidad, porque el artículo 19 me habla de las conductas privadas de los hombres, que nada tiene que ver justo con la intimidad. Porque la diferencia que radica entre la privacidad y la intimidad es que la privacidad justamente el Estado no se puede entrometer. No se puede entrometer en practicar mi religión, si yo soy católico, judío, musulmán o adventista del séptimo día. El Estado no tiene derecho a entrometerse a esa cuestión de la profesión, de la religión que yo profeso. Tampoco puede intrometerse justamente a mis conductas privadas, como por ejemplo a la elección de mi género, ni tampoco a la elección, ¿sí?, en cuanto a mi pareja, ¿sí? Y entonces esto lo que tienen que entender de que es una cuestión súper ligada a lo que tiene que ver con la privacidad, porque la privacidad justamente es lo que el Estado no se puede intrometer y es lo que yo decido que no se vea. ¿Se entiende? Es lo que yo decido. Yo marco mi límite que hay con la privacidad. Distinto es la intimidad, porque la intimidad es aquello que no queremos que se muestre. Y obviamente es un límite invisible que nadie tiene que intrometerse. Esa intimidad, esa esfera íntima, porque fíjense, la religión yo la voy a profesar de forma privada y de forma pública. ¿Se entiende? Porque yo porque voy a la sinagoga, porque voy a la iglesia, ¿se entiende? Hasta inclusive con mi pareja, porque yo me puedo estar con Pablo y me puedo besar en la plaza y a mí nadie me puede decir nada. Entonces fíjense que es hasta el límite donde yo quiero mostrar mi privacidad. La intimidad ya es una esfera súper íntima en donde ese límite invisible, si alguien lo traspasa, debe cumplir con una sanción. Porque fíjate que es lo que protege el derecho del ámbito interno. Y eso es lo que configura ese aspecto más particular de la persona. ¿Se entiende? Que no quiere que se muestre su pareja, de que no quiere que se muestre su enfermedad. ¿Sí? Esto se tiene que ver con muchas de las figuras públicas. Fíjense que la esfera de la intimidad de las figuras públicas, siempre yo me acuerdo de este personaje que ahora no me estoy acordando, pero si alguien me lo puede decir, que interpreta al personaje de House of Cards, que justamente él lo que nunca pretendía que se hable de su vida íntima, ¿no? De su esfera íntima. Fíjate que era una barrera que no se podía pasar. Entonces él marca esta barrera. Bueno, a todo esto es una lástima que
este actor salió imputado en una causa por abuso, etcétera, y ahí recién salió a decir, escudándose que era homosexual para tapar esa causa que estaba implicado, pero fíjense que él siempre decía que su esfera íntima era muy marcada en esto y que todo el que atravesara tendría que incurrir en responsabilidad. El Código Civil y Comercial protege la intimidad en el artículo 52 y fíjate que me dice que la persona se encuentra legitimada a reclamar la prevención y reparación cuando se sienta lesionada en la intimidad personal, escuchá, familiar, honra o reputación, imagen o identidad. Porque la intimidad se encuentra relacionada con estos tres derechos: al honor, a la reputación, a la imagen y la identidad. Entonces tenemos que sacar que en caso de que se viole la intimidad, viola el honor, la imagen o la intimidad. Cualquiera de estos tres derechos puede ser, sí, lesionada. Esto justamente lo habla el artículo 52. Y el derecho, fíjate, de intimidad lo configura cada persona en particular, ya sea privada, la figura ya sea pública o no pública, fíjate, ¿no? Entonces, súper importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque se contrapone justamente el derecho, o mejor lo que tenemos, ese derecho que hay de informar. Entonces, el derecho a la intimidad se contrapone, o el derecho a la privacidad se contrapone con el derecho a la intimidad. Y acá surge lo que es la protección del derecho a la imagen. Antes de continuar, Lucas, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algo que me quieren hacer o no? Ya te digo, Nico, me parece que no igual. No hay ninguna Perfecto. consulta, por lo menos en Zoom ni en Facebook. Perfecto. Vamos a hablar con respecto al derecho a la imagen. En el artículo 53 nosotros entendemos que se encuentra relacionado o definido lo que es el daño al derecho a la imagen. Nuestro Código Civil y Comercial lo encuentra regulado, pero entendemos que en principio el derecho a la imagen es un derecho que protege, que nadie, un tercero, no puede reproducir bajo mi consentimiento, sin mi consentimiento, mi imagen. Esta imagen se tiene que tener en cuenta justamente en relación análogamente hablando de video, reproducción de sonidos, ¿se entiende? Lo cierto es que jurisprudencialmente en la Argentina se entendió de esa forma porque los fines que se utiliza mi imagen es con fines de lucro, ¿se entiende? Entonces vemos plasmado que el 53, ¿sí?, en su último párrafo, es la copia fiel de la jurisprudencia que marca un antes y un después, constitucionalmente hablando, en este proceso del derecho privado, es de Ponseti y de Balbín. Pero fíjate que el 53 me dice, para captar o reproducir la imagen, la voz de una persona, es necesario mi consentimiento, sí o sí. Ese consentimiento no lo dice de forma cómo se tiene que ser, pero tiene que ser de forma expresa ese consentimiento, ¿sí? Y ese consentimiento está sometido bajo las reglas del Código Civil y Comercial del 262, 263 y 264. Que la persona dice, a ver, hay un eximente de responsabilidad. Esto significa de que yo no tengo que responsabilizarme en los siguientes casos si vos no diste consentimiento. Que la persona participe en actos públicos. Esto significa que si a mí Clarín me saca en primera plana en la cancha de River, y bueno, es una excepción. Yo estoy en un ámbito público y lamentablemente me sacaron la foto. Que existe un interés científico, cultural, educacional. Fíjate, esto significa de que si yo estoy en una convención o explicando una exposición y se me toma una foto y la publica la Facultad de Derecho y esa imagen recorre todos los ámbitos educacionales y culturales, yo tampoco puedo reclamar, ¿sí?, a la responsabilidad por esto, por el lucro que tiene la facultad, porque es justamente esta cuestión. Y que se trate del ejercicio regular de informar sobre acontecimientos de interés general. Y acá, entre paréntesis, vamos a poner la doctrina Campillay. La doctrina Campillay que emana de justamente el fallo Campillay que se expidió la Corte Suprema. Esto se trata entre el derecho justamente regular de informar, esto significa el derecho de la información, la libertad de prensa, el derecho que tiene la prensa a informar, y obviamente que tiene que sí o sí relacionarse con un interés general, es decir, que al público le interese y que sea de público conocimiento. En caso de que no se someta a esto, automáticamente hay daño, ¿sí? Cuando dice el artículo 53, en caso de personas fallecidas, pueden prestar el consentimiento sus herederos designados por el causante de exposición de última voluntad,
Si hay desacuerdo entre los herederos de un mismo grado, resuelve el juez, pasado 20 años de la muerte, la reproducción no es ofensiva. Esto tiene que ver justamente con el fallo Ponseti y Balbín, que nosotros todos conocemos, que justamente se da en el marco de que este líder político, fíjate que hay un daño que la editorial, tiene que someterse, ¿sí? Porque lo saca esta editorial en la revista Gente. En la primera plana, este señor en sus últimos minutos de vida, ¿sí? En sus últimas horas de vida, y todo intubado. La fotografía se toma desde el exterior de la clínica, desde una ventana, y fue primera plana. Obviamente esto irrumpió con todo el aspecto del honor, la imagen, la dignidad de la persona, el ámbito familiar, súper íntimo de la familia, y por eso la familia se presenta, acá dicen los herederos, se presentan para reclamar justamente el daño producido. Lo cierto es que fue un leading case porque es un antes y un después en nuestra jurisprudencia, que acá lo encontramos reflejado en el 53. Fíjate el derecho al honor y la difusión de la noticia, y son dos derechos que se encuentran en pugna siempre. ¿Y qué derecho es más importante que el otro? Porque fíjate que la libertad de prensa se enfrenta con la intimidad de las personas, y la prensa es un vehículo, la intimidad, si se utiliza, si mal utiliza, como lo habla, sin un interés general la doctrina de Campillay, afecta al honor a la persona. Lo cierto es que la Corte intervino, sí, en estos fallos, que ahora, fallos que ha evolucionado, como el fallo Campillay, como también Ramos, como también Rodríguez contra Google, como Gimbutas, que ahora lo vamos a ver, Gimbutas, que es el último que se habló del derecho y la imagen, ¿sí? La Corte Suprema elaboró una serie de criterios para la responsabilización de los medios de prensa, cuando se viola el derecho a la imagen, ¿no? Porque está íntimamente relacionado con el honor. La libertad de prensa se extiende a todo tipo de medios, ya lo dijimos, esto es lo que me habla la Corte en la doctrina de Campillay. La prensa tiene un deber genérico de veracidad y de información, ¿se entiende? Todo lo que no es información, o es falsa o errónea, es pseudoinformación. La noticia obviamente tiene que ser siempre actual, fíjate, de un interés general, y tener veracidad. Esto significa que le da un marco de la noticia, ¿sí? En cuanto a la prensa. Si se afecta al honor, obviamente se tiene que entender que se va a eximir de responsabilidad si me va a la fuente. Es decir, que yo digo, Clarín, no, yo lo tomé de la fuente del policial, ¿sí? De los relatos policiales. Perfecto, me eximo de responsabilidad. No basta con usar también usar el término potencial, el habría, el podría, el habría llegado, el habría tenido. Fíjate, si a mí se me quiere imputar como ladrón, sería un potencial, el verbo potencial, ¿sí? Se exime de responsabilidad también, porque en este caso no estaría utilizando las fuentes, ¿no? No tenemos fuentes, pero este medio lo que quiere de alguna manera imputar esta cuestión. Lo cierto es que no en todos los casos se puede utilizar el verbo potencial, ¿no? Y para que se exima de responsabilidad, lo que tiene que mostrar el medio es que hubo culpa grave o dolo por parte del periodismo. Esto significa que hubo intención de provocar un daño, o la deliberada intención de provocar un daño a la persona. Entonces es súper diabólica, es súper difícil comprobar yo cómo hago para demostrar la intención que tuvo Clarín de dañar a mi persona. Fíjate que entonces acá lo que me está diciendo de alguna otra forma la jurisprudencia, que va a primar siempre el deber de información. Fíjate, ¿no? El honor, la imagen y la intimidad son derechos que se encuentran en pugna contra la libertad de prensa y la libertad de expresión. ¿Se entiende? Entonces, fíjate que se puede liberar de responsabilidad las publicaciones teniendo real malicia, que es lo que toma la doctrina Campillay, y la real malicia es una doctrina del derecho extranjero. Fíjate, otra vez nosotros tomamos el derecho extranjero, la real malicia, cuando hablamos que hay dolo por parte del que anotició. En cuanto a los buscadores, ¿sí?, de Google, fíjate que acá hubo antecedentes como el fallo Belén Rodríguez contra Google y Gimbutas contra Google, que la Corte se ha expresado y ha dicho en estos casos, fíjate que este es el último, Gimbutas es del 2017 y Rodríguez del 2012, y dijeron lo siguiente, ¿no? Dijeron que básicamente
los buscadores solo responden cuando hay un efectivo conocimiento que los contenidos lesionan los derechos personalísimos y que ellos son solamente buscadores, es como una extensa biblioteca que ellos reflejan y señalan si aquel que está a esa página que está dañándote, ¿no? Acá Rodríguez se inicia contra Google y contra Yahoo los daños y perjuicios porque si ponía su nombre la relacionaban con contenidos o páginas pornográficas o de contenido pornográfico y todo lo que tenga que ver relacionado con la prostitución. Entonces, fíjense que hubo un daño a su imagen y acá la Corte intervino y obviamente dijo que no son responsables ni Google ni Yahoo, sino que la página que lo pone, porque ellos son solamente buscadores, ¿sí? Entonces acá hubo un antes y un después en cuanto a la doctrina que marca Rodríguez. Entonces se eximió de responsabilidad a Google y a Yahoo, ¿sí? Porque fíjate que estos no captan ni reproducen ni tampoco lo ponen en el comercio, sino lo que hacen es facilitar al usuario de Internet, ¿sí? El acceso a estas imágenes, nada más, que otros la publicaron. ¿Se entiende? Entonces ellos no pueden o no tienen el control, excepto de que yo los ponga. Bueno, ocurre lo mismo cuando se habla de las redes sociales. Si yo quiero responsabilizar a Facebook o a Google, se ha hablado de los casos súper interesantes. De este caso, Brasil tuvo una cuestión en cuanto a una chica que le hacían bullying que se había transformado en un meme. Bueno, lo cierto es que acá hay responsabilidad porque Facebook no sacó su imagen y estuvo por muchos años y esta persona se sintió de alguna otra forma afectada a su imagen, a su honor. Sí, es súper interesante este caso que suscitó en Brasil. Y que bueno, que por una medida de una acción de amparo pudieron sacar las imágenes de la red, ¿sí? Entonces es súper interesante para que tengamos en cuenta el límite que se marca el acceso a Internet y las redes sociales, ¿sí? Así que bueno, Lucas. Acá estoy, Nico. Hay una consultita. Bueno, sí, decime. Dice, pregunta Alba Mendoza. ¿Qué medidas se debe tomar si se utilizó la imagen de una persona en redes acusándola de estafadora? Bueno, en principio sí. ¿Quién la acusa? Si es un tercero, si es una persona, es en medio, porque ocurre que en los medios, en las redes sociales también se puedan acusar. Y bueno, ahí tenés la primera. Son dos cuestiones. La primera, una es notificar, porque ya Facebook tiene un protocolo en raíz de todo lo que ha suscitado. Las redes sociales ya tienen un protocolo en cuanto a esto de denunciar, ¿sí? Estas cuestiones de denuncias. Y otras son obviamente presentarse ante la justicia por cuestiones de ámbito penal, por difamación, etcétera, etcétera, y en el ámbito civil por la reparación del daño al honor o a la imagen en caso de que esto no sea verdadero. Pero fíjate que acá, en primera medida, estamos intimando a la red social o en caso de Internet o que se dé de baja o específicamente a la página de Internet. ¿Se entiende? Porque ni Google ni Yahoo salen a responder. ¿Por qué? Porque ya la Corte se expidió y dijo que ellos no son responsables. Fíjate. Eso, Lucas. Y después, Nico, no hay ninguna otra consulta más. Listo. No sé si tenés algo más para agregar. No, ya con esto yo creo que ya dimos bastante, no sé si se habrá entendido. Sí, me dio excelente. Siempre claro. Es una clase que la verdad abarca un montón, son ciertas cuestiones porque los derechos personalísimos, como yo pedagógicamente los dividimos en estas tres vertientes, ¿no? De la física, la libertad y la personalidad espiritual, o la personalidad moral, ¿no? Y la verdad que abarca muchos temas, son muchos temas que fíjate que si bien son cuestiones que antes se tocaban en el ámbito del derecho de constitucionalismo, del derecho constitucional, hoy en día lo tenemos enmarcado en el derecho civil. Esto por lo que yo vengo diciendo de la constitucionalización del derecho privado, ¿no? Es súper interesante. Sí. Son temas además que lo vemos día a día. Así que bueno, espero que les haya servido, espero que les haya gustado.
¿sí? Así que... Nico, de cualquier- parte de la Centeno, te agradecemos por las clases que venís dando. Para quien ingresó tarde o capaz no puede participar, van a estar, están grabadas en realidad en nuestro Facebook. Cualquier duda se pueden volver a escuchar. Y Nico, gracias nuevamente por el laburo, la verdad, excelente. Y súper claro de siempre. No, Es un no, placer gracias. poder escuchar las clases. Gracias a vos, gracias por estar del otro lado y bancarme durante hora y media, como siempre haces. Un genio, aparte de re contra atento siempre. Sí, acá estoy escuchando, repasando un poquito. Y sí, hay que repasar. Y aparte no viene nada mal, ¿viste? Hay que actualizarse. Sí, Así dale, que, bueno, y a los pibes del otro lado, que cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me escriban. dale, perfecto. Bueno, Mil bueno, gracias, Nico. nos vemos Te el mando un viernes. saludito. Dale, te mando un saludito. Abrazo grande a todos. Buena semana, chicos. Chau, chau, Chao, chau. chao.